Apocalipsis capítulo número 10, versículo número 7. Vamos a continuar hablando, hermanos, sobre el tema del misterio de Dios. Póngase de pie, tenga la bondad. Apocalipsis capítulo número 10, versículo 7. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Leámoslo una vez más, hermano. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y queremos pedirte que esta palabra bendiga nuestros corazones. Les decía que vamos a continuar el día de hoy hablando acerca del tema del misterio de Dios. Y para eso vamos a comenzar a tratar el punto número 2 de la enseñanza. Punto número 2 de la enseñanza. La pregunta nos decía: ¿para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios? Y yo les había mencionado el día domingo pasado que aunque en el libro de Apocalipsis 10:7, que lo acabamos de leer, se dice que el misterio de Dios se consumará, dando a entender que sería para el futuro, vamos a ver, les decía yo a ustedes, algunas evidencias bíblicas que nos muestran que es muy posible que el misterio de Dios ya se haya consumado. Entonces, dos evidencias, hermanos, bíblicas les mostré el día domingo pasado. La primera decía, porque el misterio de Dios está ligado con la crucifixión de Jesús. Y la segunda decía, porque Pablo afirma que el misterio de Dios ya ha sido revelado a los santos. Y leímos varias citas bíblicas, hermanos, que verdaderamente así lo confirman. Pero algo también, hermano, muy importante que yo quiero recordar es que les mencioné que en mi criterio muy personal, el libro de Apocalipsis es como una especie de un resumen de toda la existencia del ser humano sobre la tierra. Y bueno, eso es algo que tomaría semanas, pienso yo meses para poderlo explicar, ¿no? Pero estoy muy convencido personalmente que Apocalipsis, hermano, relata la existencia del género humano sobre la tierra desde sus inicios hasta que finalmente, hermano, termine los salvados en gloria. Y para eso les había mencionado un versículo que es muy importante. Por favor, ábralo conmigo y vamos a volverlo a leer el día de hoy. Apocalipsis 1:19. Quiero recordarles esto que les mencioné el domingo y que considero que es muy importante. Dice en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que has visto. Le dice el Señor Jesús a Juan el apóstol: las cosas que has visto. Levante un momento su mirada. Y recuerdan que yo les había mostrado en Primera de Juan y en San Juan que en realidad el apóstol Juan describe que él había visto muchas cosas que tenían relación con Jesucristo. Eso es indudable. Entonces, cuando Cristo le dice, amado hermano, a Juan, escribe las cosas que has visto, no se está refiriendo de cosas futuras, se está refiriendo en primer lugar de cosas pasadas. Luego le dice, y las que son, refiriéndose en cambio a las cosas que tendrían que acontecer en el mismo momento en que se estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, en el mismo momento en que Jesús le estaba dando la revelación a Juan. Recordarán que una de las cosas que le he predicado que se cumplió en aquel entonces fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que está muy claramente profetizada en el libro de Apocalipsis 11.
Y la tercera de las cosas que le dice, amado hermano, el Señor a Juan, le dice, y las cosas que han de ser después de esta. Cuando usted, por ejemplo, lee temas como las bodas del Cordero, nosotros podemos en cambio estar convencidos que Juan está escribiendo de cosas futuras, de cosas que todavía no han acontecido y que van a acontecer luego. Entonces le decía, hermano, que esa es la interpretación que yo, hermano amado, le puedo dar al libro. Esa es mi forma de verlo, de estudiarlo. Y así como usted ve que en el internet hay tanta gente que comparte lo que ellos consideran, oiga bien, no lo que es la verdad, lo que ellos consideran que podría ser la interpretación de Apocalipsis, yo, hermano amado, les estoy dando en cambio la forma en que pienso que debe de ser interpretado el libro de Apocalipsis. Y evidentemente ustedes como estudiantes de la Biblia disciplinados tienen que aprender, hermano, a considerar todas las opciones que se les presentan y no a cometer el grave error de querernos siempre someter a lo tradicional, a lo que dice la mayoría, a lo que dicen los eruditos, porque no se olvide que la Biblia dice que las cosas que son misterios de Dios, el Señor nunca se las va a revelar, hermano amado, a los eruditos. ¿Sabe a quién dice la Biblia que se las va a revelar? A los niños. O sea, a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente, amado hermano, me entiende, como usted y como yo, que estamos acá, mire, tan refundidos en este recinto, ¿no? Que no somos una iglesia de ciudad, no somos una iglesia grande. Hermano, es posible que Dios nos dé también a nosotros revelación. Ahora, el tercer punto, hermano, del por qué yo creo que el cumplimiento del misterio de Dios ya se ha dado, ya no es una cosa para el futuro, sino más bien que ya se cumplió. La tercera razón es la siguiente, mire, apúntela, aquellos que están agarrando sus apuntes. Porque Pablo dice que ellos serían los encargados de darlo a conocer. Repito, la tercera razón por la cual considero que el misterio de Dios ya se consumó, porque Pablo dice que ellos serían los encargados de darlo a conocer. ¿Se acuerda que el día domingo nos cansamos de leer citas bíblicas donde Pablo dice, ya se consumó? El misterio de Dios hace rato se consumó. Y Pablo lo explica tan claramente. ¿Cómo se consuma? Primeramente dice Pablo, cuando nace el Hijo de Dios. Y ya yo les expliqué, hermano, que por qué razón Cristo es un misterio. Porque la gente no iba jamás a pensar que Dios les iba a enviar un hombre Dios. Porque la gente no entendía las cosas que Jesús hacía. Cómo Él caminaba sobre las aguas. Cómo resucitaba, amado hermano, muerto. La gente no entendía, por ejemplo, la potestad que tenía Jesús para perdonar pecados. Entonces, todo aquello que Cristo estaba haciendo como Dios hombre en la tierra, a la gente le era desconocido. Dios recién se lo estaba revelando cuando Jesucristo nació, se convirtió en hombre y comenzó a ejercer su ministerio. Entonces, mire cómo, hermano, esta enseñanza que yo les estoy compartiendo tiene una excelente base. Esto es digno, hermano, de ser considerado y estudiado a fondo. Porque en realidad usted ve cómo lo que yo le estoy predicando tiene un tremendo sustento. No es algo, hermano amado, ¿me entiende? Como lo que sí escuchamos siempre, que les soy honesto, hermano amado, a veces se hace difícil poder explicarlo y entenderlo. Porque no tiene ni siquiera a veces lógica, razonamiento lógico. Y eso creo que a nosotros como predicadores del Evangelio no nos conviene, hermano amado, predicar un tipo de mensaje así. Veamos los respaldos bíblicos. Colosenses capítulo número 4. Ahora sí, hermano, dejemos que sea la Biblia la que hable. El tercer punto por el cual creo que ya se dio el cumplimiento del misterio de Dios es porque Pablo dice que ellos, o sea, los apóstoles, serían los encargados de darlo a conocer. Colosenses capítulo número 4, 3 y 4. Dice la palabra de la siguiente manera. Colosenses capítulo número 4 le dije, ¿no? 3 y 4.
dice la palabra, orando también al mismo tiempo por nosotros. Le está pidiendo oración Pablo a los colosenses, para que el Señor, mire, nos abra puerta para la palabra, oiga bien, a fin de dar a conocer, ¿qué cosa? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y mira lo que dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Levante su mirada. Si se percata que más claro no puede hablar la Biblia. Cristo es el misterio de Dios. El Evangelio es el misterio de Dios. Y Pablo le está diciendo a los hermanos que están en Colosa, ustedes tienen que orar por mí. Porque a mí especialmente, dice Pablo, me ha sido encomendada la misión de dar a conocer este misterio de Dios, que está escondido en Jesucristo, su Hijo. Y quiero que me ayuden a orar, dice Pablo, porque yo necesito hablarlo correctamente. Hermano, ¿tú crees que para ellos resultaba fácil decirle a la gente, a los judíos tan tradicionales, un hombre es Dios o un hombre tiene potestades de Dios? ¿Qué hacía, hermano, la gente cuando Jesucristo, hermano, se proclamaba hijo de Dios? La gente, hermano, decía enseguida, este hombre está diciendo blasfemia. ¿Qué hacía la gente cuando Cristo, amado hermano, perdonaba pecado? ¿Quién es este hombre que perdona pecado? ¿Está loco? Debe de tener demonios. No entendía. Porque no se olvide que le vengo diciendo desde el comienzo que un misterio es aquello que no se puede explicar, que no se puede comprender, que no se puede descubrir. Porque es un misterio. Porque, me entiende, está como velado a la mente y al entendimiento del ser humano. Y cuando Dios manifestó a Jesucristo, su misterio a la tierra, la gente no lo entendía, no lo comprendía. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que están en Colosenses o en Colosa, ustedes tienen que orar por mí, porque decirle a la gente que Cristo es la manifestación de Dios en la tierra no es fácil. La gente no nos cree, no quiere aceptarlo. Usted ve cómo muchas veces, hermanos, lo sacaban a Pablo, hermano, a punta de piedra de las ciudades, hermano, donde él tenía que llegar a predicar. En una ocasión, hermano, ustedes recordarán que lo arrastraron de una de las ciudades donde había entrado él a predicar y lo dejaron por ahí botado pensando que ya estaba muerto. Porque la gente no entendía este asunto del misterio de Dios. Ahora, todos nosotros, hermanos, venimos escuchando la explicación que nos dan nuestros eruditos acerca de las trompetas de Apocalipsis. Porque se debe haber percatado que el capítulo número 10 de Apocalipsis está ligado, hermano, al toque de la trompeta. Y la gente cree que estas 7 trompetas mencionadas en Apocalipsis se están por cumplir, o algunos creen que están cumpliéndose. Pero quiero que sepas que varias de esas trompetas, hermano, es muy posible que hace rato se cumplieron. Y ahí es donde está nuestro error interpretativo, hermano. Ahí es donde nosotros estamos, como siempre yo le digo, agarrando a la burra por el rabo y malentendiendo completamente el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es difícil de entenderlo. No creas que es tan fácil. Y ya mismo los voy a meter a un campo, a un área donde usted se va a dar cuenta que en realidad es muy cierto lo que yo le estoy diciendo. Entonces, vamos a la otra cita bíblica. Colosenses 2. Voy a leer del 1 al 3. Aladito nomás, ¿no? Y de ahí nos vamos a saltar al 9, al versículo 9. Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepáis, dice Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, mire lo que le dice él a los hermanos, todas las riquezas de pleno entendimiento, aquí viene lo bueno, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque en los dos estaba encerrado, amado hermano, el misterio,
en quien están escondidos. Recuérdese el concepto, hermano amado, de misterio. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué está diciendo nuevamente el apóstol Pablo, hermano? Que Cristo es el misterio de Dios, es el principal misterio de Dios. ¿Y qué más está diciendo Pablo? Que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y qué verdad tan grande es la que Pablo nos está diciendo, hermano. Porque ¿cuándo es que usted y yo hemos llegado a razonar, a ser gente sensata? ¿Cuándo, hermano amado, es que se nos abrió la mente, el entendimiento para darnos cuenta de esa vida miserable que vivíamos afuera? Cuando Cristo vino a nuestra vida, pues. Hasta antes de eso, perdónenme, pero éramos como perfectos y completos animales, irracionales. Vivíamos y obrábamos conforme a nuestra perdida voluntad. Hermanos, completamente ajenos e ignorantes de que toda la forma en que vivíamos era una vida desviada y torcida delante de los ojos de Dios. Pero es cuando Cristo se revela a nosotros, como dice la palabra, es, amado hermano, cuando a nosotros se nos abre el entendimiento y comenzamos a comprender que no está bien por gastar, hermano, dinero en cerveza, en trago. Que no está bien, amado hermano, ¿me entiende? Pensar en odio, en venganza, en rencores. Que no está bien, hermano amado, andar traicionando a la esposa. Que la esposa ande traicionando al marido. Es ahí cuando se nos abre el entendimiento. La sabiduría, el conocimiento nos viene. Mientras tanto, no. Entonces, sí se percata que Pablo está diciendo, nosotros somos los encargados de dar a conocer ese misterio. Pero ¿qué está sucediendo, hermano, con nuestra gente? Que está esperando que el misterio de Dios se consuma. Y aquí nuevamente podemos ser hallados esperando inútilmente, sin que haya razón ni motivo. Cuando usted está mirando por la propia Biblia, que es muy posible que este misterio hace rato se consumó cuando Cristo estuvo en la tierra. Si se percata, hermano amado, que el tema del misterio de Dios no está oculto en la Biblia. Si se percata, amado hermano, que hemos mencionado varias citas bíblicas, que nos hablan sobre el tema. Ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta a nosotros los cristianos? Sentarnos a estudiar responsablemente, a dejar de querer, hermano, impresionar a la gente, a querer, hermano amado, muchas veces meterle al sensacionalismo y al querer causar, hermano, que la gente nos vea como grandes intérpretes de la Biblia, más bien enredándolos, confundiéndolos, cuando el mensaje de Dios en su palabra está tan sencillo, tan simple de entenderlo, si es que nosotros lo estudiamos con humildad, ¿no? Con sencillez, no tratando de impresionar a los hombres ni a Dios, sino más bien tratando de cumplir, hermano, la función por la cual nosotros hemos sido puestos en la tierra, de predicar las buenas nuevas y de hacerlo de una manera correcta. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey de Gloria. Ahora, vamos a la cuarta. ¿Para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios? Cuarta razón. Porque los apóstoles, escuche bien, fueron los primeros en comprenderlo. Repito, porque los apóstoles fueron los primeros en comprenderlo. Oiga, y créamelo, usted lo va a comprobar con la Biblia. A ellos también les dio trabajo comprenderlo. A ellos también les dio trabajo comprenderlo. Y creo que mientras yo te hablo estas palabras, hermano, te deben de venir a la mente inclusive pasajes bíblicos. Solo con lo que yo te acabo de mencionar, hermano, en este momento se deben de estar disparando en tu mente las escenas, por ejemplo, las escenas de Felipe diciéndole al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabes por qué, amado hermano, Felipe hace ese tipo de preguntas? Porque no está entendiendo el misterio de Dios. No está comprendiendo el misterio de Dios. Vámonos al Evangelio según San Juan. Capítulo número 20. Vamos a hablar ahora de Tomás. Ya hemos hablado de Felipe. Vamos a hablar ahora
de Tomás. Mire lo que dice en San Juan capítulo número 20, versículo número 24. Usted sabe que Tomás es reconocido en la Biblia por la incredulidad de él, ¿no? Dice en Juan 20, 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, con los apóstoles, cuando Jesús vino y Jesús había ido resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, refiriéndose que lo habían visto a Cristo resucitado. Mira lo que le dice Tomás. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué termina diciendo? No voy a creer. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Ahora Tomás está diciendo: yo, señores, me perdona, yo no creo que Jesús haya resucitado. Y para que en realidad yo pueda creerlo, yo necesito verlo. Yo necesito meter mi mano en sus costados. Yo necesito ver sus manos perforadas por los clavos. Solo así creo. No entendía el misterio de Dios. No comprendía que en realidad, hermanos, Jesucristo había resucitado. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque Tomás era el incrédulo: ponga aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué sucedió, hermano, en ese preciso momento cuando él declara estas palabras? Señor mío y Dios mío. Está entendiendo el misterio de Dios, de que Jesucristo es la imagen invisible de Dios. Está entendiendo que Jesucristo es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, y lo está aceptando, porque tampoco los apóstoles lo podían, amado hermano, comprender. Vámonos ahora sí, hermano, a Efesios capítulo número 6. Y vamos, hermano, a percatarnos que los apóstoles, hermanos, fueron los primeros en comprender el misterio de Dios. Mire lo que dice en Efesios capítulo número 6 del 18 al 20. Dice la palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, este es el versículo clave. Y por mí, dice Pablo, mire, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, mire, para dar a conocer, dice luego, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Levante su mirada. ¿Sabes por qué, amado hermano, se necesitaba denuedo? ¿Qué significa la palabra denuedo? Valor. Hermano, andar diciendo por ahí que un hombre era Dios, o en un hombre habían potestades de Dios, no era cosa fácil. Era meterse en problemas. Les decía el día domingo que a los apóstoles y a todos los judíos desde chiquitos se les enseñaba Deuteronomio 6:4 en adelante. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. De tal manera que los judíos no consideraban para nada la posibilidad de que un ser humano sea una manifestación divina de Dios. Y por esa razón, hermano, se bloqueaban, hermanos, se cerraban completamente a la posibilidad de que eso pudiera cumplirse. Ustedes recordarán que una de las cosas que más les irritaba a los fariseos, a los saduceos, es que Jesucristo se proclame hijo de Dios. Eso, hermano, era algo que les ardía, les ofendía. Esa era la parte que a ellos más les molestaba.
Esa era la parte que ellos consideraban blasfemia, pero que era una grandísima verdad. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios se estaba consumando delante de los ojos de ellos. Y lamentablemente ellos no lo estaban entendiendo. Pero si usted leyó bien ese pasaje que acabo de leer en Efesios 6, 18 y 19, amado hermano, el apóstol San Pablo nos está diciendo muy abiertamente que él como apóstol es el encargado de dar a revelar el misterio del Evangelio. Y entre muchas cosas que revela el Evangelio, hermano amado de Cristo, la manifestación del Hijo de Dios en carne. Ese es el punto central del Evangelio. Ahora, este punto número 4 de la enseñanza, que tiene que ver con los apóstoles, ¿no? Como primeros en comprender el misterio, tiene, amado hermano, dos puntos que yo quiero explicárselos. Por ejemplo, si es que el apóstol Pablo dice que los apóstoles en general fueron los primeros en comprenderlo, vamos en primer lugar a estudiar a Pedro y a la forma como Dios le revela a Pedro el misterio. Vamos a estudiar en la Biblia, porque Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles fuimos de los primeros en comprender el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio del Evangelio. Él se está llenando la boca diciendo que fueron los primeros. Entonces, vamos a ver cómo a Pedro se le reveló en visión este misterio. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Aquí vamos a tener que leer un poquito rápido, porque son varios los versículos, hermanos, que vamos a leer para poder entender esto. 10. Y voy desde el versículo número 1. ¿Cuántos ya lo tienen? Voy entonces, hermano, y en los versículos solamente clave me detengo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un romano en otras palabras, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Por favor, vaya entendiendo bien todo lo que lee. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, a un devoto soldado de los que le asistían. Y dice luego, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió, aquí viene la parte más interesante, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una especie de una visión, ¿no? Y ya mismo lo voy a explicar con una palabra más clara. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿no? Algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Esto es muy importante, por favor entiendan. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por favor, levante un momento su mirada. ¿Sabes, hermano, qué le está tratando ahora de revelar Dios a Pedro por medio de esta visión? Y que tiene que ver con el misterio de Dios, hermano.
la forma como Dios estaba permitiendo que los gentiles llegasen a ser parte del plan de salvación de nuestro Creador. Y ese lienzo, o ese mantel, o esa sábana que Pedro ve, amado hermano, en visión descender desde el cielo, y que contenía distintos tipos de animales, es la representación que Dios le da a Pedro para que él pueda entender que no solamente los judíos iban a ser salvos, sino que también los gentiles. Pero ¿por qué, hermano amado, el apóstol San Pedro, en primer lugar, cuando el Señor le ordena que vaya donde está el lienzo y que coja de los animales y que coma de esos animales, él dice: no, Señor, porque yo veo que ahí dentro de ese lienzo hay animales que son inmundos, como en el caso del cerdo, por mencionarle uno? A los judíos les era completamente prohibido comer el cerdo. Y sabe que cuando Pedro ve que ese lienzo contiene, por ejemplo, un cerdo, dice: Señor, no me pidas que coma eso, pues tú mismo me has enseñado que el cerdo es inmundo. Pero la voz le responde desde el cielo y le dice: tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. No se estaba refiriendo, amado hermano, a la comida. Se estaba refiriendo que Dios le estaba diciendo: Pedro, yo voy a meter a los gentiles en mi misterio, los voy a meter para que ellos también sean parte del plan de salvación. Pero como Pedro no lo iba a comprender fácilmente, Dios tuvo que darle esta visión. Hermano, no faltan a veces creyentes cristianos que malinterpretan este pasaje bíblico. ¿Y sabes para qué lo citan? Para enseñarle a la gente que se puede comer carne de chancho. Hermano, ¿qué tan mal podemos nosotros a veces estar en la interpretación bíblica? Que se puede ver a muchos creyentes, hermano, inclusive viejos en el evangelio, que utilizan este pasaje para tratar de enseñarle a otro que está en desacuerdo que se coma chancho, de que sí se puede comer cerdo. Eso es un terrible error. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, aquí viene, mire, la visión, no la entendía. ¿Oyó? No la entendía. ¿Por qué? Levante un momento su mirada. Porque el misterio de Dios también les fue difícil entenderlo a los apóstoles. Ellos también eran judíos y no comprendían cómo es posible que los gentiles también estén incluidos dentro del plan de salvación de Dios. Entonces dice luego: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Verso 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un hombre que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, no la entendía, el misterio de Dios no se comprende, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y todos los que se habían reunido por lo general deben de haber sido también extranjeros, romanos a lo mejor, ¿no? Y les dijo: varones, mira lo que les dice Pedro: ¿sabéis cuán abominable es para un varón justo, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado, ¿quién, hermano?
O sea, Pedro entendió la visión finalmente, que a ningún hombre llame común o inmundo. Levante un momento su mirada. ¿Cómo lo había llegado a entender? Por medio del lienzo que contenía todo tipo de animales. Después, hermano, uniendo cabos sueltos, después de reflexionar mucho, después de escuchar la voz que le dijo, ve con esos hombres, no dudes en ir. Pedro entendió que el Señor estaba incluyendo a los gentiles dentro del plan de salvación. Pero él en primera instancia no lo entendía. Y la visión tiene el propósito de que él lo entienda y lo comprenda. Por eso es que el punto número 4 de la enseñanza dice que los apóstoles fueron los primeros en comprenderlo, porque eso no lo entendía nadie. Todo el mundo estaba confuso. Versículo número 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Claro, porque ya Dios se lo había dicho. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, mira, en verdad comprendo, ahora recién lo comprende, que Dios no hace acepción de personas. Levante su mirada. ¿Qué había dicho cuando recién ingresó a la casa y que Cornelio se había tirado al suelo, hermano, a querer adorarlo? Le dijo, levántate, oye, ¿no ves que yo también soy hombre? Pero después que tomó la palabra, Pedro dijo, ustedes saben lo repugnante que es para nosotros como judíos juntarnos con gente como ustedes. Pero a mí Dios me ha mostrado, y ahora está diciendo, ahora comprendo. Entonces te percatas que en realidad el evangelio es parte del misterio de Dios, hermano, que se le reveló al hombre. Y por ese evangelio es que usted y yo estamos salvados, hermano. Y por ese evangelio es que estamos sentados, hermano, escuchando esta bendita palabra. Porque imagínense, después de tantísimos años, este bendito evangelio todavía se mantenga, persevere, nos alcance. Hermano, es de extrañar que si esta palabra no fuera de Dios, hace tiempo se debe de haber desbaratado, desvanecido. Se debería de haber quedado, hermano, en la historia. Pero ¿por qué será que no hay forma de desaparecer estos libros? Aunque la Biblia es uno de los libros más perseguidos por el hombre para intentar eliminarlo. ¿Sabes por qué? Porque también el evangelio es parte del misterio de Dios. Y como usted se está dando cuenta, hermano, yo no se lo estoy inventando. La Biblia está sustentando hasta el cansancio de que en realidad es así. Así que cuando usted agarre Apocalipsis, cójalo por el lado amable, ¿no? Como diría el Chompira. O sea, asegúrese bien lo que va a hablar, lo que va a decir. Dejémonos de estar escuchando demasiado lo que dice la gente, hermano, por ahí. Tratemos de entender más bien lo que Dios a nosotros también nos puede revelar por medio de su palabra. No estemos siempre, hermano, a expensas de que alguien nos interprete la Biblia. Porque vamos a caer en los mismos errores, hermano, del inicio del catolicismo. ¿Por qué, amado hermano, todo el mundo es católico ahora? Porque en el tiempo antiguo, hermano, la gente le creía al cura, sea que el cura estuviera bien o mal. La palabra del cura era como la palabra de Dios. Y para muchos sigue siendo actualmente así. Y es por eso que la gente lamentablemente vive en la ignorancia del catolicismo. Y trate de sacarlos. La gente no sabe muchas veces nada, ni siquiera de su propia religión, el catolicismo. Pero mire usted cómo lo defienden, sin ni conocer absolutamente nada. Cuidado, nos pasa también a nosotros eso, hermano. Cuidado, tengamos mucho cuidado.
Entonces, si se percata cómo, ¿en qué versículo me encontré? ¿Dónde me detuve? 35. Ya, correcto. Entonces 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, judíos y gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí está, mire, compartiendo el misterio de Dios. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era su hijo, es su hijo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, desde Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él. Si te estás dando cuenta cómo Pedro se está jactando de que él ha recibido la revelación del misterio de Dios, que es Cristo, con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo, hermano, para gentiles. Y los fieles de la circuncisión, los legalistas de aquel entonces, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si se percata, amado hermano, cómo los fieles de la circuncisión están boca abierta. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? Judíos. Los que pensaban que Dios era única y exclusivamente de ellos y que el don del Espíritu Santo era de ellos. Pero ¿qué pasa? Que está hablando Pedro, y está hablando muy bien y les está haciendo entender el misterio de Dios. Y hermano, desciende el Espíritu Santo sobre todos los gentiles reunidos. Los legalistas, los que pensaban que Dios y el Espíritu Santo era de ellos, están boca abiertos, porque no se olvide que ellos también, al igual que Pedro, creían que era un insulto para un judío sentarse con un gentil. Yo me imagino que inclusive muchos de ellos deben haber estado sentados ahí, indiferentes, quizás hablando del liderazgo de Pedro. ¿Cómo es que este hombre nos ha traído aquí a juntarnos con esta chusma? ¿Qué deben de haber estado pensando, no? Molestos ahí, a lo mejor esperando a ver qué pasa. Pero cuando ven, hermano, que también sobre ellos, sobre los gentiles, se derrama el Espíritu Santo, hermano, ellos quedan atónitos. Se les está a ellos descubriendo el misterio de Dios, que tiene que ver, en este caso, con los gentiles como parte del pueblo de Dios, ya no solamente judíos. Por eso les reitero, ¿en qué consiste el misterio de Dios? En la persona de Jesucristo, en la predicación del Evangelio, amado hermano. En segunda razón, y recuérdeme la tercera de las cosas, a ver si me está usted entendiendo. Oiga, hermano, estoy predicando yo por gusto aquí, ¿eh? ¿Cuál es la tercera de las razones, hermano, en las cuales se llega a conocer y a revelar el misterio de Dios? En los gentiles, como parte, hermano amado, del pueblo de Dios,
Hermano, en esos tres elementos se encierra el misterio de Dios que ya ha sido revelado. ¿Por qué razón, hermano, se lo estoy enseñando? No porque a mí se me antoja enseñarlo, porque lo puedo ver claramente, hermano, expresado en la Biblia. O sea, para mí es indiscutible. Para mí esto es una cosa, hermano, pero tan real, tan cierta, que bueno, solamente, hermano amado, nos tocará esperar que Dios sea el que en el tiempo postrero defina, amado hermano, todo esto. Ahora, yo quiero cerrar, pues ya estamos pasaditos del tiempo. Yo quiero cerrar con este último versículo. Este mismo Pedro, que está entendiendo el misterio de Dios y que está comprendiendo que los gentiles también son parte del pueblo de Dios, mira, hermano amado, la torpeza que comete Gálatas capítulo número 2. Acompáñeme por favor rapidito. Gálatas capítulo número 2. Versículo número 11. Dice la palabra. El que está relatando aquí es el apóstol San Pablo. Y mira lo que dice Pablo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Eso como de resistir significa lo encaré, lo confronté. Y mira lo que dice luego, porque era de condenar. ¿Sabes qué quiere decir el apóstol Pablo? Estaba pésima la conducta que estaba teniendo Pedro. ¿Y por qué razón diría eso? Vamos a leerlo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, porque Dios se lo había mostrado, que los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba de ellos, porque tenía miedo a los legalistas, a los de la circuncisión, a los judíos legalistas. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio que les había sido revelada a ellos, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ¿qué le está diciendo Pablo a Pedro? Debería darte vergüenza. Tú que estuviste en casa de Cornelio, un extranjero, tú que viste cómo les cayó a ellos el Espíritu Santo, al igual que nosotros. ¿Por qué ahora ya no quieres sentarte en una mesa a comer con ellos? Tú que dijiste que no se debería de hacer acepción de personas. Tú que supuestamente habías comprendido el misterio de Dios. ¿Por qué es que ahora nuevamente caes en el error de apartarte de los gentiles? E inclusive Pablo le dice: estás induciendo a otros a que también hagan lo mismo que tú estás haciendo. ¿Sabes por qué le dice eso? Porque aún Bernabé, el hijo de consolación, un buen discípulo de Cristo, había caído en el mismo error de Pedro. Entonces, mire, hermano amado, qué interesante es este tema del misterio de Dios, ¿no? El tiempo se nos ha terminado. Si el Señor lo permite, continuaremos el próximo día, domingo. Póngase de pie, mi amado hermano. Padre, las gracias te quiero dar en esta noche, Dios mío, por tu palabra. Gracias por hacernos entender este precioso evangelio. Gracias por hacernos comprender tu misterio, que como tu misma palabra dice, había permanecido oculto desde el inicio de todas las cosas, de cuando tú las creaste, pero que venida la persona de Jesucristo, tu Hijo, has querido manifestarla y has querido consumar
el cumplimiento o la revelación de este misterio. Gracias, mi Dios, por hacernos entender y comprender esta verdad. Y gracias por compartirnos hoy tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.